El soborno, el arma predilecta de la clase dominante. Hasta hace poco la élite chilena se pavoneaba de ser íntegra, recta, honrada. Era frecuente escuchar las monsergas de personajes políticos y empresariales que presumían de una ética intachable. Permanente estrategia se utilizaba para denostar, en particular a nuestros vecinos, a quien la prensa chilena, funcional a los intereses de los poderosos del país, no reparaba en denunciar los actos de corrupción en que funcionarios de la política argentina caían frecuentemente. Fue tal la arrogancia que algunos osaron decir que el vecindario nos hacía daño. Otros, más temerarios, que éramos el jaguar latinoamericano en alusión a los tigres del sudeste asiático. En realidad, la primera década post-dictadura, la alusión a esta metáfora buscaba resaltar el éxito económico como un activo exclusivo de nuestro país, por encima del resto de la región. Tenía como objetivo convencer hacia el interior de que era el mejor camino elegido para convertir a Chile en un país desarrollado. Para el exterior, formaba parte de una estrategia propagandística, algo así como relaciones públicas permanentes, de forma tal convencer a los inversionistas extranjeros que Chile era un país donde el capital tendría asegurado el éxito debido a la certeza jurídica que daba la institucionalidad heredada de la dictadura y consolidada en la primera década de transición democrática. Fue un periodo donde la paz social se vendía como garantía al inversionista foráneo y estaba definida por la falta de protesta social, algo que ocultaba lo que tras bambalinas se comenzaba a fraguar producto de la desigualdad, que aumentaba en la misma proporción que aumentaba la concentración de la riqueza como en ningún otro país de América Latina. Estalló en octubre del año 2019, cuya radicalidad apareció en un primer momento haría estallar toda la institucionalidad creada y consolidada en las últimas 4 décadas. Pero no fue así. El poder supo rearmarse, transformarse, y por lo menos hasta hoy las cosas solo cambian de apariencia, pues en el fondo el modelo chileno continúa sin grandes sobresaltos para sus beneficiarios. Con el descubrimiento del caso Penta, que condenó a clases de ética a Carlos Delano y Carlos Lavín, se abrió una pequeña fisura que develó cómo los sectores del gran empresariado utilizan el soborno como una de sus armas predilectas para corromper el aparato público y aumentar sus fortunas, que vale la pena reiterarlo, son todas frutos del delito. Se confirma esto con las recientes declaraciones del abogado Luis Hermosilla, calificado como uno de los más importantes de la plaza, no precisamente por su capacidad jurídica o porque sea un brillante intelectual del derecho, sino porque la pandilla corrupta de la que forma parte se ha encargado de elevarlo a esa categoría. La gravedad de los audios revelados permite conocer cuál es el nivel de corrupción existente en nuestro país. Ayuda a dimensionar cuando se habla de miles de millones de pesos lo que deja de percibir el Estado por concepto de tributos y reafirma que muchos de los sectores catalogados como grandes empresarios no son más que una banda de delincuentes de cuello y corbata concertados para burlar la justicia y granjearse suculentos dineros mal habidos. Y cuando de impunidad se trata, la ciudadanía, atónita, perpleja, estupefacta, deja de creer en la justicia, pues lo que observa es la impunidad. Este abogado corrupto, Luis Hermosilla, es socio de Andrés Chadwick Piñera, miembro de la UDI y hermano de María Teresa Chadwick Piñera, que fuera militante del MAPU y del Partido Socialista. Actualmente es la esposa de José Antonio Viera Gallo, también ex MAPU y hoy miembro del Partido Socialista. Esta semana fue designado por Gabriel Boric embajador de la República Argentina. Como en la Cosa Nostra, todo queda en familia. Es de esperar que en este caso salga a la luz toda la podredumbre y triunfe la justicia por sobre la impunidad. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y estamos en la radio ¿Qué piensa? En la radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social.
Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión de redes y Patricio Núñez en los controles. Y este día tendremos un tema relevante a abordar, dos temas relevantes: uno, la situación de Argentina, y otro, el tema de la educación, que, como suele ocurrir ya, como se ha hecho frecuente en los últimos años, el tema de la educación sigue concentrando y concitando la preocupación de prácticamente toda la ciudadanía. Hoy día nos enfrentamos a un gran problema, que es la paralización que afectó a los trabajadores de la educación, no solamente a los profesores, sino que también a los asistentes de la educación, a los padres y apoderados, a los alumnos, y a todos quienes conforman lo que es la comunidad educativa de Atacama, que develó el nivel absolutamente precario en que se encuentra la educación, comillas, pública en nuestro país. Y por tal razón estaremos abordando este tema con el flamante electo presidente del colegio, Mario Aguilar. Pero al mismo tiempo también estaremos conversando con un diputado nacional de la República Argentina, dirigente sindical, presidente de la Asociación de Trabajadores Bancarios de la Argentina, un destacado dirigente, abordando los temas que hoy día concitan el interés y la atención de prácticamente casi todos los países del mundo, a propósito de la elección reciente de Javier Milei, quien se convirtió en la figura más estrambótica de América Latina, toda vez que los discursos absolutamente desmedidos, fuera de todo convencionalismo, no solamente agredieron a sus oponentes políticos, sino que además cayó en práctica un discurso absolutamente soez contra todas las autoridades, incluido el Papa Francisco, que además es de nacionalidad argentina. Entonces, bueno, vamos a estar conversando acerca de este particular tema. Pero antes de tomar el contacto telefónico con Sergio Palazzo de Argentina, quería solamente hacer una mención respecto del caso que ha, yo diría, impactado, que son los famosos audios que se dieron a conocer a la opinión pública, y que, curiosa y extrañamente, creo que es relevante decirlo, y particularmente a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile y de nuestro programa, que parece increíble cómo la casta política, la clase política, prácticamente no se pronuncia sobre este particular caso. Y es impresionante, particularmente, que los sectores oficialistas, que llegaron rechazando las viejas prácticas de la concertación, hoy día no se pronuncian respecto de este caso particular, que muestra de alguna manera esta suerte de maridajes espurios en los que la política con el empresariado y con algunos sectores que en un momento determinado señalaron querer llegar al poder para cambiar las cosas, no han hecho más que continuarlas. Y eso es lo que genera tanta irritación en la sociedad, y particularmente en los sectores que viven del trabajo, los sectores honestos de nuestro país, que ven con absoluta preocupación cómo la impunidad es la que perdura, en detrimento, claro, de la justicia y, por supuesto, también de los mejoramientos sociales, porque al fin de cuentas, esta clase empresarial también, que es la que corrompe, es la clase que nos vamos dando cuenta que gran parte de su fortuna se ha conseguido de manera absolutamente ilegítima. Puede ser lícita, pero de manera ilegítima, corrompiendo, sobornando a las entidades públicas, lo que parece absolutamente una práctica que hay que cuestionar de manera dura. La sociedad, la ciudadanía común y corriente que vive justamente de su esfuerzo, es la que tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene cuestionar, condenar este tipo de actos y buscar de la mejor forma cómo hacemos posible que la sociedad chilena no permita una vez más que la impunidad sea la que triunfe por sobre la justicia. Ya hemos visto en estos días cómo se detuvo al alcalde de Algarrobo, salió con grillete, con esposa, claro. $1.000 millones fue el delito por el cual hoy día está preso él y una mujer de la municipalidad de Algarrobo. Lógicamente están pagando las penas de un delito, pero este delito, comparado con lo que se conoció del caso Hermosilla, es francamente una bicoca. Y eso es lo que pasa en este país. A veces los chivos expiatorios buscan justamente condenar a los delitos menores con el objeto de hacer posible que la existencia de los grandes siga en la más absoluta impunidad. Estamos tratando de comunicarnos con Sergio Palazzo. ¿Está en contacto ya, Sergio? No, aún no.
estamos intentando tomar contacto con Sergio de forma tal poder conversar respecto de lo que ya anunciábamos, que es la asunción del presidente Javier Milei, y que como todos saben ya en nuestro propio país ha sido un sector, un candidato que llegó prometiendo acabar con el Banco Central, dolarizar la economía argentina, acabar con los derechos sociales de las mujeres, acabar con los derechos fundamentales de hombres y mujeres de Argentina, y vamos a ver cómo se va a desarrollar esto una vez que asuma la presidencia en el mes de diciembre. Así que en el intertanto, bueno, comentar algunas cosas que nos parecen relevantes. Lo que está pasando en el proceso constitucional chileno creo que merece de alguna forma dedicarle un par de minutos a su análisis. Hemos visto cómo está hoy día en pugna cada vez más fuerte los sectores que se pronuncian a favor de llamar a votar a favor. El caso del presidente o expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el señor Arinat, que fue ministro de Hacienda y además presidente de las ISAPRES de nuestro país, que también se han sumado a la campaña de votar junto con Jimena Rincón, llamando a votar a la gente por aprobar este texto constitucional. Y que, bueno, devela claramente que las cartas están echadas en nuestro país, que los sectores que han sido beneficiados abierta y descaradamente por este modelo económico impuesto hace ya más de 4 décadas y que ha tenido como consecuencia una distribución absolutamente regresiva del ingreso, son los que se han beneficiado y por lo tanto buscan mantener esto y constitucionalizarlo a través de la aprobación de este texto constitucional propuesto por la extrema derecha, que no hace más que consolidar los aspectos sustantivos de la actual constitución y hacerlo mucho más difícil y complejo de poderlos transformar en el tiempo. Y es por eso que crece también desde otra perspectiva los sectores que se pronuncian por votar en contra, porque ven que solamente sería la consolidación, insisto, de una constitución espuria que ha hecho que los derechos sociales sigan postergándose en beneficio de quienes han hecho de los negocios, han hecho de los derechos sociales negocios. Así que estamos en contacto con Sergio Palazzo desde Argentina. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? ¿Con Luis? Luis Mesina. ¿Cómo estás, Sergio? Querido compañero, ¿cómo estás? Un gustazo escucharte, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias, Sergio Palazzo. Bueno, tenerte en nuestro programa Debate Social acá. Bueno, acaba de presentarte a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Esta es la única radio pública que existe en nuestro país. Y bueno, es re importante poder conversar contigo. Así que entramos en materia. Sabemos que estás bastante complicado y te agradecemos el tiempo que te has permitido para conversar con nosotros. Entro en materia, Sergio. Siempre un gusto. No, un gusto para nosotros. Bueno, es posible, bueno, el tema de la asunción de Sergio Milei ha generado mucha controversia, bueno, no solamente en Argentina, en Chile, en todo el mundo. Llama la atención lo grandilocuente de su discurso, un tipo que rompió con todos los esquemas y además se caracterizó por ser muy insolente con sus oponentes, con todas las instituciones. Ha prometido acabar con el Banco Central, dolarizar la economía, acabar con los derechos sociales, en fin, privatizar todo el Estado prácticamente argentino. ¿Es posible, Sergio, la implementación de la política de shock que planteó Milei en su programa? ¿Cuál es la respuesta que darían los y las trabajadoras argentinos a este tipo de política? Bueno, en primer lugar, haces una buena descripción de lo que ha sido la irrupción de Javier Milei en la política argentina, desde un lugar, te diría, hasta violento en su discurso, ha logrado captar un descontento social que viene desde la época de la pandemia en adelante, y ese descontento social lo ha depositado en la Casa de Gobierno argentina. Obviamente las políticas que impulsa, lejos están de ser políticas que le sirvan a la Argentina. No hay país en el mundo, creo que hay 3 países en el mundo que no tienen Banco Central, con lo cual su propuesta de eliminación del Banco Central está alejada de la realidad del mundo al que él dice que quiere ir, que sería ese primer mundo maravilloso, entre comillas, que algunos vanaglorean, ¿no? No hay país en el mundo de los que él toma como referencia que no tenga un banco central. En este caso, arranca con una contradicción fundamental en su pensamiento. Segundo, la Constitución argentina prevé en su artículo 75 que el Estado argentino deberá tener un banco central que emita moneda, con lo cual
es también desde el punto de vista constitucional tiene una imposibilidad de cerrar el Banco Central porque tendría que reformar la Constitución. Y respecto a su proceso de dolarización, en todo caso lo que él puede llegar a hacer es reformar la Carta Orgánica del Banco Central existente adoptando una segunda moneda, lo cual es bastante discutible, pero sería la única salida. La Carta Orgánica de nuestro Banco Central ha sido reformulada, para eso no se necesita una reforma constitucional, pero le impide también no tener moneda, es decir, en todo caso tendría dos monedas, el peso argentino y tendría el dólar que él plantea. Ahora bien, si vos tuvieras los dólares suficientes en un país, no dolarizarías porque no tendrías el problema de divisas. Y si no tenés los dólares, ¿cómo lo vas a privatizar? ¿Cómo vas a dolarizar? Esa sería la pregunta, ¿no? Con lo cual hay una imposibilidad hasta material en su proyecto original de buscar esa dolarización. Y con respecto a los derechos sociales, ha planteado en su plataforma electoral algo que en otros países existe, en la Argentina no. Nosotros tenemos convenios por actividad y la unicidad sindical que se denomina, que es que un sindicato de raigambre nacional negocia colectivamente por la totalidad de los trabajadores de la actividad o de su sector. No hay convenios por empresa que predominen por encima del convenio colectivo de actividad. Es lo que está planteando, es precisamente en su plataforma electoral, terminar con ese sistema e ir a un acuerdo por empresas que seguramente va a encontrar resistencia en el movimiento obrero. Como tal, el movimiento obrero le presentó a él una carta a los dos candidatos que estaban en el balotaje, o sea que está noticiado que tiene 15 puntos esa carta, donde se pide el respeto pleno por la negociación colectiva, el respeto pleno por el sistema sindical argentino, el respeto por el artículo 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que es el que establece el derecho de huelga y que establece y consagra la mayoría de los derechos sociales de los argentinos. Se le ha planteado respecto a la educación pública, respecto a la justicia independiente, respecto a la salud pública y en ella el sistema subpúblico que significan las obras sociales sindicales. Con lo cual, claramente, si se vulneran esos principios, bueno, la respuesta del movimiento obrero tendrá que ser reagruparse, reordenarse, organizarse y dar la pelea y la batalla que corresponda, ¿no? Así es. Y con respecto a los procesos de privatización, bueno, por ahí el discurso de Milei tiene mucho que ver con los discursos neoliberales de los 90, pero creo que la sociedad argentina, independientemente que lo acompañó con su voto, tiene una misma mirada respecto a al desprendimiento de activos de la nación a través de las privatizaciones. Hoy YPF es una empresa rentable que le genera al Estado argentino divisas y que con la nueva obra de Vaca Muerta, no solo Argentina deja de gastar 7.000 millones de dólares en importar energía, sino que aparte ese ahorro puede exportar por 5.000, 6.000 millones, lo que le generaría divisas, y creo que los argentinos no lo acompañarían y en eso los legisladores tampoco, y no tendría que tener los votos suficientes en el Parlamento para un proyecto de esa envergadura como él pretende, que significa entregar los activos de la nación. Así es. Sergio, mira, acá en Chile, bueno, el sector empresarial al comienzo mantuvo cierta distancia de Javier Milei justamente por lo estrambótico de su discurso, por lo agresivo. No era fácil poder mostrar simpatía por este señor. Más bien se inclinaban por la derecha más convencional. Pero una vez que ya se llegó al balotaje final, la derecha chilena, incluido el expresidente Piñera, tomaron partido abierto por Javier Milei. Ahora, ¿por qué es relevante lo que has planteado? Porque justamente los trabajadores chilenos, hace muchos años, miramos a Argentina, por ejemplo, en el tema de la negociación ramal a la cual hacías referencia tú. En Chile existe impuesto en la dictadura a la negociación por empresa que ha sido realmente un deterioro, un retroceso para la distribución justa del ingreso. Por eso se producen tantas diferencias sociales. Por eso es relevante que los trabajadores argentinos en ese sentido puedan defender ese derecho que es fundamental y un ejemplo para aquellos pueblos que desgraciadamente no acceden a una distribución más justa del ingreso. Te quería preguntar, porque hemos escuchado declaraciones de algunos gremios, bueno, lo que dijo Pablo Viró, que después cambió un poquito respecto a la estrategia de Milei de privatizar Aerolíneas, que es de todos los argentinos, y ahí se han mostrado ciertas reacciones. Lo mismo estábamos viendo en otro gremio, YPF,
¿Y cómo se ve? Bueno, quiero aclararle a los auditores de Radio Universidad de Chile, estamos conversando con Sergio Palazzo, diputado nacional de la República Argentina, pero además presidente de la Asociación Bancaria de Trabajadores Argentinos, que a diferencia de Chile, y eso es muy importante, en Argentina los diputados no pierden el derecho fundamental que tienen como dirigentes de una organización, cosa que en Chile no es posible ejercitarla. Sergio, ¿qué te parece lo que se viene en ese sentido? Mira, nosotros ayer tuvimos una reunión del movimiento obrero, que acá es la CGT, la central más poderosa de la Argentina, y estuvieron los principales sindicatos, y fue claro, la consigna del encuentro fue bajo el lema ni un paso atrás, y sostener el programa de 15 puntos que se le presentó a los candidatos oportunamente, que son los que te enumeré recién. Sí. Y la verdad que no vi una actitud de parte de los dirigentes sindicales argentinos que estuvimos presentes ahí, como para que exista colaboración con el gobierno para que pueda avanzar en esas propuestas. Muy por el contrario, existe una férrea oposición para que avancen los procesos de privatización que él quiere. A que asuma y que envíe los proyectos pertinentes si es que lo el Parlamento para ser tratado, y seguramente la acción sindical se va a manifestar ahí, porque también es cierto que es un candidato que, además de trambótico, ha ido cambiando sistemáticamente sus opiniones, como que tiene un cierto nivel de inestabilidad, y ha ido cambiando. Por ejemplo, él hablaba de cerrar el Banco Central, dolarización, y ahora que ve los impedimentos, sigue diciendo que lo va a cerrar. Ha ido matizando el discurso. Dice, bueno, ahora dice, antes que hablar de la dolarización y esto, tengo que resolver el problema de las leyes, que serían unas letras de liquidez central y que hace operaciones financieras con los bancos. Sí. Entonces, después que termine esto, arranco con eso. Después habla de otros temas y dice, estos son reformas de primera generación, segunda, tercera, cuarta, va por la quinta generación. Después dice que en 35 años vamos a hacer Alemania. Entonces hay cosas que empieza a modificar, y más aún empieza a modificar cuando él empieza hoy a ser cooptado su futuro gabinete por lo que ha sido el expresidente Macri, que lo ayudó a llegar a la elección. Entonces cuando uno mira los que propiciaban la dolarización y el cierre del Banco Central, que era la ortodoxia más grande del neoliberalismo argentino, que acompañó el gobierno de Menem, que estuvo con Cavallo en el Ministerio de Economía, y que son de esa usina de pensamiento, medio como que se acaban de retirar porque ha puesto un ministro, o va a poner, o se menciona por estas horas, que el ministro sería el exministro de Finanzas de Macri. Claro. Entonces, es como que está modificando permanentemente su discurso, su accionar, y la verdad que resulta a veces indescifrable para dónde va y qué es lo que quiere hacer. En el fondo yo creo que quiere hacer todo lo que dijo que quería hacer. El problema es que empieza a ver esos impedimentos y no sabemos dónde terminan sus contradicciones y sus cambios de posiciones. Así que toda vez que le ve un proyecto que perjudica al movimiento obrero, seguramente tendrá la respuesta en el marco de la conflictividad que va a tener si pretende afectar a los trabajadores. Sergio, el momento mismo de ser electo ya presidente, Javier Milei en su discurso lo morigeró bastante. Ahí se dio cuenta ya que estamos frente a un personaje que no tiene mucha sustentación, mucha convicción, mucha claridad respecto al que hacer. La última pregunta, porque sé que estás apurado. Mira, antes que nada, la última pregunta, te voy a dar un ejemplo de esas contradicciones. Él gana la elección PASO, que es una elección para determinar candidatos dentro de los partidos, los espacios políticos, quién es el que supera, ¿no? Tiene que sacar un 1,5% de voto por encima de eso. Bueno. Quedaron 5 candidatos. Viene la elección, digamos, general, y de ahí surge el balotaje entre los dos que quedan. Cuando pierde la elección general, porque él gana las PASO, pero pierde la elección general, y se da cuenta, no solo buscaba a Macri, buscaba que alguien lo acompañara, y llegó después de tratar a la izquierda como zurdos de mierda, en esos niveles de agresividad, decía, bueno, yo voy a crear un Ministerio de Desarrollo Humano, y creo que la gente izquierda es la que mejor interpreta eso, así que yo no tengo problema en incorporarlo. O sea, es tan variante que pasa de tratarlos de esa forma despectiva a los compañeros que militan en la izquierda, a si es necesario para sumar votos los traigo.
Esto es Javier Milei hoy en la Sí. Argentina. Bueno, tú eres diputado nacional, seguramente, bueno, más de alguna oportunidad tuviste algún enfrentamiento con él, quizás en el Congreso. ¿Cuál es el escenario que se dará en el Congreso a partir de este cambio que observas tú, Sergio? Bueno, él está tratando de afianzar, tiene una debilidad legislativa muy Tiene grande, minoría. solamente son 200. Sí, no, pero minoría absoluta. La primer minoría sería Unión por la Patria, que es el espacio que yo represento, que somos 105 diputados. Después está Junto por el Cambio, que hay una división ahí también entre el radicalismo, lo que es el PRO, dentro del PRO, lo que son los halcones y lo que son las palomas. Ellos son 94, y después viene Javier Milei con 37 y después espacios provinciales. Con lo cual tiene una debilidad importante, tiene 37 legisladores y en la Cámara de Senadores ni hablar, tiene apenas 8 senadores en más de 70 que tiene la Cámara. Claro. Con lo cual él va a tener que buscar acuerdos legislativos, porque si no, no va a poder impulsar leyes, salvo que quiera gobernar por decreto, pero los decretos de necesidad de urgencia también tienen que ser ratificados por el Congreso. Tiene esa debilidad y creo que a partir de ahí es que está ofreciendo y repartiendo cargo del gabinete a distintos espacios para ver si le dan los votos luego en el Congreso. Va a ser un Congreso bastante trabado, va a ser un Congreso donde necesariamente tenga que haber acuerdos entre los partidos de oposición para tratar de frenar leyes que vayan en contra del bien común y que leyes que pretendan hacer un ajuste sobre los que menos tienen. Claro. Una última pregunta, Sergio. ¿Qué piensas de cambiar el Ministerio del Trabajo por un Ministerio de Capital Humano como lo ha planteado? ¿Crees que eso tiene viabilidad? No, no estoy de acuerdo para nada. El Ministerio de Trabajo tiene que existir. El Ministerio de Trabajo, cuando surge en la Argentina, tenía como objeto equilibrar el peso de lo que significa el poder del capital sobre el poder de los trabajadores que los representan sus organizaciones sindicales. No todas las organizaciones sindicales tenemos el mismo peso, hay algunas que tienen alguna debilidad o por su cantidad de afiliados, porque su actividad no tiene tanta incidencia en la economía, y a lo mejor se necesita ahí un Ministerio de Trabajo que equilibre la balanza entre el capital y el trabajador y sus organizaciones. No estoy para nada de acuerdo. Creo que lo que es trabajo, educación, lo que es salud, que son políticas de Estado vitales, tienen que ser ministerios siempre. Ok. Bueno, queremos darte las gracias, Sergio Palazzo, un gran amigo nuestro, compañero. Un abrazo grande y que te vaya muy bien, y espero que a los trabajadores argentinos también les vaya muy bien y no sea posible conculcar derechos, permitir la ofensiva de un gobierno que lamentablemente ha agredido mucho verbalmente, y espero que no se concrete nada de lo que ha prometido. Así que un abrazo a la distancia, compañero, y muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo con nosotros. Querido compañero y amigo, recibo y retribuyo el abrazo, sabés del respeto que te tengo, del cariño. Un saludo a todos los bancarios chilenos y a toda la universidad pública chilena y a toda la radio que ustedes con tanto esfuerzo llevan adelante. Ojalá sea una pesadilla que pronto podamos superar por la vía democrática de los argentinos y recuperar nuestros valores de justicia social, de justa distribución del ingreso. Abrazo grande a todos. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, ahí teníamos al dirigente sindical, presidente de la Asociación Bancaria de Argentina, un diputado nacional, Sergio Palazzo, a quien agradecemos la disposición que tuvo para conversar. Ahora vamos a un pequeño corte musical. Estamos de regreso en Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de la Radio Universidad de Chile, en su señal online, por streaming a través de fanpage @canal.social. Esperando que llegue nuestro segundo invitado, Mario Aguilar, profesor y presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. En el intertanto, no sé qué te parece, Ana. Saludar, bueno, primero, sí, porque no había saludado yo a los auditores. Estuvo muy buena, primero que estuvo muy buena la entrevista con Sergio Palazzo, sí, el diputado Sergio Palazzo, para mostrarnos un poco cómo se está viviendo en Argentina esto de las elecciones de Milei. Claro, la euforia que mostraban aquí algunos partidarios de Milei, claro, que estuvieron muy calladitos, entre ellos Sebastián Piñera, no es tal. O sea, el pueblo argentino tiene, afortunadamente, más reserva moral para enfrentar estos. Y tiene más energía, más fuerza sus organizaciones sindicales. O sea, habría que apostar quizás
cuánto tiempo le va a dar el pueblo argentino para que demuestre cambio, porque la gente Algunos lo que dicen, quiere habrá que, son cambios. claro, algunos dicen, habrá que apostar cuánto tiempo dura, Claro. cuánto dura Milei, porque si es capaz de llevar adelante esos Sí, anuncios que prometió, es lo más probable que se encuentre con una situación caótica en Argentina. claro. Y a los argentinos yo les creo, o sea, si llaman a paralización, si hacen, o sea, ahí sí son efectivas la fuerza, digamos, que tienen, que es lo que nos quitaron a nosotros, por eso que el plan laboral está totalmente podado y acomodado a quitarle fuerza a los trabajadores. Por Y eso en es muy Argentina importante todavía lo que decía justamente él, que van a claro, defender con diente y muela el tema de la negociación colectiva ramal, que es la diferencia sustantiva que hace a la negociación con nuestro país, que claro, está remitida al ámbito de la empresa y justamente ha hecho que la debilidad del sindicalismo sea absolutamente extremo, al claro, punto que no pueda lograr mínimas reivindicaciones. claro. La venta de empresas públicas, el Banco Nación, por ejemplo, que es un gigante Uno de los más grandes de Sudamérica. de Sí. Sudamérica, eso seguramente no va a ser fácil para Milei tratar de privatizarlo, digamos, que es el sueño, yo creo, de todo esto, de todos los capitalistas, lograr algo como lo que se logró en Chile, pero en Chile hubo dictadura para hacerlo. Sí. Y eso no lo tienen todavía muy, o sea, tuvieron que matar a medio país con sus trabajadores, represión permanente y todo para poder instalar la economía que hoy tenemos. Eso no lo pueden hacer. Bueno, las declaraciones de en uno otro de lado. los titulares de la Asociación de Pilotos de Línea Aérea APLA, que señaló que si se quiere cargar aerolíneas nos van a tener que matar literalmente a todos, van a tener que cargar muertos y que manote primero. Después morigeró un poco el anuncio, pero eso da cuenta de la convicción, de la fuerza que tienen los trabajadores argentinos para evitar justamente que se pase por encima de sus intereses. Sí, sí. Vamos, todavía hay mucho, asume el 10 de diciembre, quedan varios días, están haciendo los preparativos, seguramente él va a ir morigerando su discurso, porque hay cosas que simplemente no es posible que las vaya a hacer en el corto plazo. Al final generó toda una expectativa para que lo eligieran. ¿Cuánto se demora el pueblo argentino en ver que nada de eso es cierto? Esa es la apuesta, digamos. Así es. ¿Cuánto es? Otra pregunta, Anita, que creo que es bueno mientras esperamos a nuestro invitado, es ¿qué te ha parecido la designación de José Antonio Viera Gallo como ministro, como embajador de Argentina? Embajador en Argentina. Es un joven de 80 años, que el gobierno Frente Amplio coloca como embajador. Claro. No sé por qué se me vino ese dicho, digamos, se han visto muertos cargando adobe. Sí. Porque en realidad se están apareciendo todos los que antes ya no aparecían, ya estaban fuera de lugar, están tomando cargos públicos. Siempre me acuerdo yo de un ex dirigente muy importante de los estudiantes, no sé si tú te acuerdas, Francisco Figueroa, fue secretario general cuando estaba Boric en el 2011 y Camila Vallejo. Y en un programa en la televisión se enfrentó con Sergio Vitar. No sé si te acuerdas, una frase famosa. El tema del CAE. Por el tema de educación, claro, y lo interpeló, pero fuertemente Francisco Figueroa, y que toda la ciudadanía tuvo una simpatía muy grande con Francisco Figueroa. Bueno, es lamentable que hoy día esté llegando toda esa gente que están nuevamente en cargos de poder y que uno no entiende, digamos, porque finalmente desde el 90 tuvieron 30 años. Fue presidente de la Cámara de Diputados en el periodo de transición, en el año 90. Claro, y lo único que hicieron fue profundizar todas las medidas económicas y políticas de la dictadura. No realizaron ningún cambio que modificara el plan laboral que como planteaba adelante, amarra de pies y manos a los trabajadores. Y por el contrario, digamos, generaron aún más trabas para la movilización y para el fortalecimiento de los trabajadores, y ahora están teniendo aparece. ¿Has visto, por ejemplo, Vidal también, con un discurso antes que era muy muy concertacionista? Él siempre ha sido muy ligado, ahora tiene un discurso distinto, digamos. Crítico, no sé, eso... No sé. Bueno, la ciudadanía tiene que en este país, mientras la ciudadanía, los hombres, las mujeres comunes y corrientes no tengan claridad sobre este particular ejercicio de la política por quienes la ejercen,
es absolutamente difícil poder hacer cambios. O sea, Sí, si hoy día nos están colocando a los mismos personajes que se cuestionó durante las movilizaciones del 2011 por el estudiantado, contra el CAE, por la Asamblea Constituyente, no nos olvidemos que fueron los alumnos, los estudiantes universitarios quienes salieron a la calle a cuestionar el modelo económico. ¿Y cómo es posible que después de haber hecho un cuestionamiento tan profundo, una vez que tú llegas al gobierno, terminas validando a esos mismos sujetos que cuestionaste? Entonces, el problema de la ética está vinculado también a un problema estético. claro. O sea, la ciudadanía se pregunta, pero esto es verdad lo que estoy viendo, Antonio Claro. Iragallo hoy día asumiendo la embajada, Claro, hay un que tipo de ser 80 años. ser y Entonces, parecer. claro, exactamente. Hay que Entonces, ser y parecer, hay que tú- ser ético y también actuar en esa y las señales que hay que darlas también en esa orientación, porque la gente, como tú dices, la gente está mirando, o sea, claro, ahora tiene una postura como de derecha, porque también, al igual que en Argentina, la gente lo que espera son cambios, mejorar su vida, mejorar su día a día, porque estamos peor que en el 2019, antes del estallido. Retrocedimos un montón, digo. Tuvimos la posibilidad de hacer cambios reales y con estos manejos, digamos, recuperaron, se fortalecieron porque nos demoramos, los sectores de izquierda, los sectores, no sé, prefiero decir de izquierda, digamos, progresismo ya perdió un poco cualquier significado, pero nos demoramos demasiado en ofrecer posturas concretas, unidad, una dirección clara, digamos. Entonces, la gente espera cambios reales. sí, Y eso ahí es en eso cierto. estamos esperando. Pero bueno, lo que ha Ujú. pasado en estos 4 años después de la revuelta de octubre es que efectivamente, en términos de las 3 más grandes demandas que el pueblo gritó en las calles, que eran pensiones, salud y educación, que son las 3, yo diría, irrefutablemente claras. Después hubieron otro tipo de demandas absolutamente legítimas, pero estas 3 eran las fundamentales porque son concretas. Y a 3 años lo que observamos es que estamos peor. Claro. En materia de pensiones las cosas ya son dramáticas porque el empobrecimiento, y particularmente de las mujeres, es brutal. En el tema de la salud, imagínate tú que aparte de la salud pública, que está en una profunda crisis producto del desfinanciamiento, producto del deterioro que están sufriendo los trabajadores de la salud pública, ocurre lo de la ISAPRE, que se tornan con el poder constituido en franca rebeldía frente a un fallo de la Corte Suprema, un fallo ejecutoriado. Uno podrá tener 1000 argumentos para justificar el por qué no han pagado. Pero la verdad es que están incumpliendo el fallo de la Corte Suprema, con la complicidad del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, cuando hablan en este país del respeto al Estado de Derecho, ¿de qué respeto? Si el Estado de Derecho es una quimera, es una falacia. El Estado de Derecho es solamente para aplicárselo a quienes pretenden rebelarse contra la injusticia. El Estado de Derecho, en el fondo, no es más que la aplicación jurídica de la dominación de un sector para explotar a la gran mayoría. Y dejémonos de cuentos. Si aquí la evidencia más clara, la Corte Suprema falla concretamente para que restituyan, la superintendencia, el órgano administrativo que tenía que llevar a cabo esto, señala un monto. Bueno, hoy día no se paga y se sigue negociando con el único objetivo de privilegiar y favorecer a las ISAPRE, estas compañías de seguro privada que entregan, comillas, beneficios de salud. Claro, sí, y ahí yo quiero, no sé, está el tema de cómo, qué bien, acaba de llegar nuestro Por acá, invitado, así que vamos rápidamente a conversar. Estábamos hablando de este país, Mario, que está tan complicado, tan corrupto, así que tú tienes mucho también que decir Sí, por ese bueno, lado. bienvenidos Mario, y supimos que tuviste un pequeño percance, pero tratemos de darle lo más que podamos. Estábamos conversando justamente el deterioro de lo que está pasando con este caso Hermosilla, pero eso tenemos otro espacio. Queríamos, aprovechar de saludarte por la elección de la cual fuiste electo nuevamente presidente del Colegio de Profesores. Un gran saludo. Reconocemos el esfuerzo que ha hecho el colegio a lo largo de la historia. Bueno, el rol que jugaste tú en el año 2019 con la huelga importante para nuestro editor. No perder de vista que es una de las huelgas más grandes de la historia del magisterio.
Y no fue una huelga por mejoras económicas, fue una huelga justamente por la educación, donde estuvimos todos involucrados. Y fue la antesala a la revuelta, porque la gente también tiende a olvidarse que la revuelta fue un acto. No, pero los profesores estuvieron parados más de 51 días. 51. Sí, me acuerdo. Entonces, entremos en materia. ¿En qué pie parte la nueva administración del Colegio de Profesores para enfrentar la crisis que está viendo la educación, particularmente en Atacama, Mario? A nivel, o sea, Atacama es una muestra. Claro, una muestra, sí. Bueno, muchas gracias por las palabras de reconocimiento. Efectivamente, me toca asumir el próximo periodo de presidente nacional del Colegio de Profesores. Y bueno, una de las cosas que vamos a marcar nosotros con mucha contundencia, y que creo que es además algo que se perdió en este periodo, es la autonomía. Para nosotros es muy central el concepto de autonomía del gremio frente al gobierno, cualquiera sea, frente a los partidos políticos. Nosotros tenemos que interlocutar con las autoridades, obviamente vamos a vincularnos y dialogar con el ministro de Educación, con el gobierno, con el Parlamento, pero siempre desde una posición de autonomía. A nosotros no nos corresponde alinearnos con un gobierno, cualquiera este sea, y si un gobierno no lo hace bien, nosotros tenemos que levantar la voz con toda claridad. Si lo hace bien, lo reconoceremos, pero si no es así, tenemos que levantar la voz, y si no hay soluciones, tenemos que movilizarnos, sin tener como una suerte de amarre, que yo creo que eso pasó en este periodo. Este periodo el gremio estuvo muy desmovilizado, muy poco presente, demasiado subordinado, obsecuente con el gobierno, cosa que yo creo que no corresponde, independiente que yo vote por Boric, es público. ¿Se esperaba algún cambio? O sea, ¿fue como espacio-tiempo que se le dio para que realmente se hiciera algo? ¿O qué piensas tú que fue su visión? Yo creo que por el hecho de sentirlo como un gobierno más cercano, ¿ya? Votamos por este gobierno, de hecho el colegio de profesores llamó a votar por Boric. ¿Ese era Boric o era Kast? Claro, exacto. Frente a esa disyuntiva, el colegio de profesores, yo no era presidente ya en ese periodo, pero el colegio de profesores tomó una decisión de frente a la disyuntiva de la ultraderecha, con todo lo regresiva que es y con toda la amenaza que representa para la educación, para la mujer, nuestro gremio 73% mujeres. Entonces la amenaza que representaba Kast fue muy grande. Pero eso de ninguna manera es una decisión que tú tomas como ciudadano, votar por una determinada opción. Pero de ninguna manera puede significar que el gremio quede subordinado a ese gobierno por el hecho que tú lo hayas apoyado o votado por él. Normalmente el gremio no se alinea con una candidatura. Eso fue, yo diría, excepcional, o muy pocas veces ha ocurrido que el gremio se alinee con una candidatura. No es lo que corresponde como organización gremial. Otra cosa es que los profesores o incluso los mismos dirigentes tomemos una postura como ciudadanos y hasta la podamos hacer pública si nos parece. Yo hice público que votaba por Boric. Más bien votaba contra el otro, pero bueno, pero que estaba por una determinada opción. Pero eso no puede significar que tú te subordines a ese gobierno. No. Nosotros tenemos que tener total autonomía. Ahora, uno esperaría, y yo creo que había una expectativa respecto de que con este gobierno las posibilidades de avances en educación iban a ser mucho mayores. Y más rápido. Más rápido y con mayor profundidad. Y yo creo que en ese sentido estamos un poco frustrados. Sí, por las condiciones en que está la educación. Teníamos ahí una introducción donde hablaba, por ejemplo, está el tema de Atacama, está la amenaza de cierre de los colegios en Tiltil. Sí. O sea, todo esto se dio mientras estaban dando las elecciones del colegio de profesores, digamos, hacer una serie de información, como que los alumnos también se matricularon mucho menos alumnos en este año que el anterior. Claro, hay una alta deserción escolar, entonces, y eso significa de que la educación, que es como el pilar, la base de una sociedad, está en crisis. ¿Cómo va a enfrentar el colegio esta crisis hacia adelante, digamos? ¿Hay alguna visión? Bueno, nosotros tenemos que recuperar la presencia y la influencia del colegio de profesores, que yo creo que se vio disminuida en este tiempo. Nosotros dejamos de estar en el debate pedagógico, que yo creo que es muy importante nuestra presencia ahí. Dejamos de tener propuestas. Yo creo que el gremio nuestro siempre debe caracterizarse, y en mi periodo intentamos que eso fuera siempre presente, de proponer que frente a esto que no funciona, ¿qué proponemos nosotros? De hecho, el Departamento de Educación y Perfeccionamiento, que es nuestra instancia de estudios, por decirlo así, del colegio, se debilitó mucho en este periodo. No se publicó la revista Docencia, ni un número. La revista Docencia es una revista que tiene mucho prestigio académico, incluso hay universidades extranjeras que están suscritas a la revista, y en este periodo no se emitió ningún número. Entonces tuvimos un retroceso en eso, pero también un retroceso en nuestra influencia política. O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo.
Cuando se vota una ley que fue muy regresiva para nosotros ahora, una ley que supuestamente ponía fin a la doble evaluación docente, iba a bajar el agobio, pero que finalmente nos hizo perder ciertos derechos y que no significó de ninguna manera una baja en el agobio, todo lo contrario. El día que se votaban los artículos y las indicaciones, no había presencia del Colegio de Profesores allá en el Senado, por ejemplo. Nosotros en el periodo que yo fui presidente siempre estábamos, en cada discusión que había de ley, o estaba yo como presidente, o estaba algún dirigente, o enviábamos un abogado para que nos emitiera un informe, pero no podíamos ausentarnos de eso, porque tú ahí en ese espacio influyes, en ese espacio conversas con el parlamentario, en ese espacio... Presionas, claro, con tu sola presencia ya genera una cierta, ¿no es cierto?, marca presencia, y no había dirigente. El día que se votaban indicaciones que eran tremendamente importantes para el magisterio. Entonces, ese ausentismo, esa falta de presencia del gremio nosotros tenemos que recuperarla, porque esa presencia nos hace influir. Y nosotros hemos perdido influencia en este periodo. Y eso es lo que vamos a recuperar desde la autonomía. Ok, bueno, esa pérdida de influencia del movimiento social creo que no solamente afecta a los profesores, ha afectado a la gran mayoría de las organizaciones sociales. Bueno, hay varias razones. El tema de la pandemia, 2 años más o menos bastante fuertes, pero también la asunción de un gobierno que prometió mucho y cuya ilusión hicieron que justamente la gente se retirara de los movimientos sociales pensando que por la vía del Ejecutivo iban a llegar las reformas. Bueno, han pasado 2 años casi, vamos a cumplir 2 años en marzo y las cosas se ven peores que hace 4 años, hay que decirlo claramente. En materia de las más grandes demandas, educación, pensiones, salud, las cosas están peores. Y eso la ciudadanía lo empieza a apreciar. Por lo tanto, crece estos sectores más contestatarios, la ultraderecha crece en el país justamente por las debilidades de los sectores que no cumplen con las promesas. Quería hacerte una pregunta concreta, Mario. ¿Cuáles son las prioridades, pero vincularlo, porque estamos con muy poco tiempo respecto a la situación de Atacama? Nosotros tuvimos un conversatorio hace 2 semanas con Carlos Rodrigo, un contacto telefónico, presidente allá, y señaló a los medios que el conflicto quedaba abierto y que el retorno a clases es a pesar del Minedu. ¿Qué pasó con el acuerdo con el ministro Cataldi que abrió la posibilidad de bajar la paralización y para retomar la actividad en la zona? Porque te escuché algo en CNN y creo que ahí fuiste bastante claro. Sería bueno reiterar ese tema para los auditores de la Radio Universidad de Chile. Claro, lo que pasa es que el problema de Atacama es un problema bastante que grafica y evidencia muy bien las deficiencias del nuevo sistema de educación pública, a lo cual se agrega una pésima gestión. O sea, ahí se juntaron 2 factores. Para llegar a esa crisis de Atacama se junta una muy mala gestión, corrupta incluso diría yo, porque de hecho hay un informe de Contraloría. ¿De los municipios? No, del servicio local. El servicio local instalado. El servicio local ya instalado hace una pésima gestión, nombramientos netamente políticos, nombramientos a gente que no tenía ninguna capacidad para gestionar una cuestión grande, nepotismo y corrupción. Hay un informe, una auditoría de Contraloría que es lapidaria respecto al mal uso de recursos. Y problemas estructurales propios de la ley. Mira, de los 11 servicios locales que hay en funcionamiento en Chile, ninguno funciona realmente bien. Ninguno. Atacama es el extremo y por eso llama la atención y llevó a esta movilización. Y llevó a una paralización. Una cosa extrema. Pero ninguno ha funcionado bien. Incluso los que ellos presentan como, no, mire, aquí el servicio local tanto funciona bien. No es que no tiene grandes incendios, pero no ha significado la mejoría. Tú le preguntas a un profesor, esto es bien decidor a mi entender, porque nosotros hemos sido siempre muy críticos de la municipalización. Es muy difícil que un profe diga... Pero te ofrecen los SLIP. Y ahí, ¿cuál es la diferencia, digamos? Claro, exactamente, no hay diferencia. Los profes en esos lugares donde supuestamente funciona mejor, te dicen, yo les pregunto, profe, pero a ver, comparado con lo que tenía antes con la municipalidad y ahora, ¿cómo estamos? Me dicen, o igual, los más optimistas, o peor, que la mayoría dice. Entonces, si nosotros hemos sido contrarios a la municipalización, y la municipalización es un desastre, sigue siéndolo, todavía Tiltil, tú recién mencionaste Tiltil, y hay muchos ejemplos de municipios que funcionan muy mal, y como para que el profe llegue a decirte, esto es lo mismo, es una señal muy contundente de que este sistema no está funcionando. Ahora se acordó recién pausar el traspaso a los nuevos servicios locales que venían en el año 2024-2025. El gobierno lo acordó en el Senado recién. Y a mí me parece que es una buena medida, pero va a ser una buena medida si es que eso significa que se hacen cambios estructurales a la ley, una cirugía mayor
y no simplemente cambios cosméticos. Y con no el sea apoyo, un simple chutear los problemas. Claro, y con participación del profesorado, digamos, Y de las de comunidades. las comunidades educativas. Porque yo quiero aclarar que en Atacama, esto lo he aclarado en todos los medios y también lo aclaro acá. Mm. En Atacama siempre dicen paro de profesores. No, No, es un paro de las comunidades escolares. Exacto. No es solo los profesores. De hecho, los padres, con todo lo que les afecta el no estar con clases, les genera Claro. Esa es muchos la estrategia problemas. para desacreditar Sí, al gremio de los profesores. Pero mira, sí. los que más han insistido Sí. en mantener una postura más dura han sido las familias y los apoderados. Ujú, No tanto nosotros los profes. claro. Porque Eso muestra que es la ellos son comunidad los la que que sufren está más directamente Exacto. las serias deficiencias del sistema. Claro. O sea que, bueno, Estamos en la última, en el la- tiempo, nos están haciendo Claro. señas ya, para Sí, que vamos pero, terminando. Mario. sí, pero es necesario igual comprometer para más adelante el Sí, tema, con Sí, gusto. sí. ver cómo se soluciona el tema, o sea, queríamos profundizar en eso, o sea, hacia dónde, porque la crisis está, y como decíamos, esto es las bases de la sociedad. ¿Cómo mejorar a partir de ahí la situación? Entonces, Ok, sí, porque me están costando. Solamente unas palabras, Mario, para cerrar. Por el compromiso que tiene el Colegio de Profesores bajo tu mandato a partir de 8 del próximo 8 de enero, 8 con enero. los movimientos sociales, que es relevante. Y para terminar. No, los movimientos sociales, a mi entender, son un espacio estratégico en el cual nosotros tenemos que aliarnos, porque la posibilidad de cambio en Chile y la posibilidad de contener un posible gobierno muy regresivo va a estar de parte de los movimientos sociales. Ahí es donde hay que levantar nuevamente organización y articulación, corrigiendo errores. Tú y yo sabemos que hubo problemas y hubo Muchos. errores en lo que ocurrió en el periodo pasado reciente, pero con ese aprendizaje tendríamos que ayudar a que se levante un movimiento social muy activo y muy organizado. Ok, muchas gracias, Mario Gracias, Aguilar. Mario. Bueno, presidente del Saludos Colegio de Profesores, a un saludo a todos todos los nuestros auditores. auditores. Nos vemos el próximo viernes. Abrazos, Mario.